Historias de Reddit. ¿Quiénes han sobrevivido a un accidente aéreo? ¿Cómo reaccionó la gente antes del desastre? Casi estuve en un accidente aéreo en un vuelo de Newark a Estambul. Algo no se sentía bien mientras estábamos abordando, pero creo que se debía a que el vuelo de al lado acababa de ser cancelado. Nos hicieron abordar y esperé lo mejor. De todos modos, alrededor de 1 hora y media sobre el océano Atlántico, algo parece estar mal. Luego el piloto nos dice que hay un problema mecánico, y que no está seguro de qué es lo que está pasando, pero que nos preparemos para un aterrizaje sobre el agua. Todos estaban confundidos y había un silencio abrumador. También era de noche, así que algunas personas estaban dormidas. Las azafatas comienzan a pasearse por los pasillos cada vez con más frecuencia. Lo que nos preocupaba más era que no teníamos idea de lo que estaba sucediendo y no teníamos noticias del capitán. Unos minutos más tarde, el capitán se comunica y nos dice que hay un problema con el motor y que están dando la vuelta para intentar volver a tierra. Mientras tanto, las azafatas se mueven de un lado a otro haciendo que las personas miren las instrucciones de seguridad. Para ese momento, ya todos estaban despiertos. Según las personas con las que hablé, después una azafata se sentó y puso su rostro en sus brazos, otra le dijo a alguien que la gente no suele sobrevivir a los aterrizajes sobre el agua. Solo éramos mi madre y yo y todo el tiempo estuve pensando en mi hermana pequeña y en cómo iba a tener que crecer sin una madre. Fue bastante aterrador, pero te sorprendería lo tranquila que estaba la gente a bordo después de la peor turbulencia que he sentido en mi vida y el peor silencio que he experimentado. Pudimos hacer un aterrizaje de emergencia en la isla de Terranova. Y esa es la historia de la primera y única vez que he estado en Canadá. Tuve un accidente casi similar yendo de Frankfurt a Dallas, en ruta desde Estambul, por coincidencia en 2004. El capitán nos dijo que habíamos perdido nuestro motor izquierdo. Era un avión de pasajeros grande con solo 2 motores enormes y nos vimos obligados a hacer un aterrizaje de emergencia en Islandia. El motor de la izquierda comenzó a arrojar combustible sobre las ventanas del fuselaje y los que estábamos despiertos no podíamos creer lo que veíamos. Entonces, el capitán dijo que se vería obligado a aterrizar con la potencia de un solo motor y que ya lo había hecho antes en un simulador. Eso fue lo último que supimos de él. Todos los pasajeros del avión comenzaron a despertar y los que habían estado despiertos trataban de explicar lo que sucedía. Comencé a escribir una nota a mi familia y otras personas rezaban en voz alta, pero en general todos estaban muy callados. Llegamos a Islandia. Tuvimos un aterrizaje inestable pero exitoso y esa es la primera y única vez que he estado en Islandia. Una cosa más. Esa tonta película de Ben Stiller, Mi novia Polly, estaba de fondo y siempre me recuerda esa catástrofe inminente. Era bastante joven, tenía unos 4 o 5 años cuando estuve en un accidente aéreo. Era un pequeño avión de propulsión de un solo motor. Solo íbamos yo, mi papá y el piloto que era amigo de la familia. El accidente fue causado por una falla del motor. No recuerdo mucho a excepción de las acciones de mi papá. Él estaba sentado en el asiento delantero del copiloto. Se dio vuelta para acomodar bien mi abrigo alrededor mío. Era invierno en Cleveland, Ohio. Luego, se aseguró de que mi cinturón de seguridad estuviera bien abrochado. Cuando se aseguró de que yo estuviese protegido, se abrochó el cinturón. Es importante señalar en este punto que mi padre es un cristiano devoto. Cuando me hice mayor me contó su perspectiva y me dijo que estaba seguro de que iba a morir. Dijo que estaba en silencio y rezaba para que Dios permitiera a su hijo vivir, incluso si él no lo hacía. Tanto mi padre como el piloto quedaron inconscientes por el impacto y ambos resultaron gravemente heridos. Papá recuperó la conciencia primero y me escuchó llorar en la parte trasera del avión. Me dijo que sus primeros pensamientos fueron una mezcla de pánico y alivio. Él entró en pánico pensando que el piloto probablemente estaba muerto y que tenía que salir de entre los restos del avión, pero sentía algo de alivio porque mi llanto significaba que yo estaba vivo. Al final, los 3 sobrevivimos. Realmente no fue un accidente aéreo sino un aterrizaje de emergencia. Estaba en un vuelo que aterrizó en Minneapolis. Lo primero que me indicó que algo estaba mal fue cuando revisé mi teléfono. Estábamos con 20 minutos de retraso y no habíamos comenzado nuestro descenso ni habíamos recibido algún anuncio desde la cabina. No había nada que pudiera hacer, así que continué leyendo mi libro. Unos minutos más tarde observé algo que nunca había visto antes y espero no volver a ver nunca más. La azafata vino corriendo hacia la parte trasera del avión donde yo estaba sentado a toda velocidad con una expresión de pánico en su rostro. Un minuto después, la azafata anunció que había una falla y que tendríamos que hacer un aterrizaje de emergencia en Minnesota después de quemar un poco de combustible. Nos dieron instrucciones de seguridad a quienes estaban en las filas de emergencia.
Como yo estaba en la parte trasera del avión y tenía un asiento individual, sería responsable de abrir la puerta de la derecha mientras la azafata se ocupaba de la puerta de la izquierda. Tuve tiempo de obtener señal en mi teléfono y enviarle un mensaje de texto a mi esposa. Casi todos los demás estaban haciendo lo mismo. Estaba bastante tranquilo en el avión, nadie entró en pánico durante el aterrizaje. Nos hicieron ponernos en posición en caso de choque. En cuanto al aterrizaje, fue el más suave que he tenido. El capitán fue un verdadero profesional y bajó el avión con un toque muy ligero a pesar de que estaba muy por encima de su velocidad de aterrizaje normal. Al salir del avión lo vi en la cabina del piloto. Él estaba empapado en sudor y se veía agotado física y mentalmente. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de en qué peligro habíamos estado realmente. El aterrizaje fue noticia por la noche y lo vi en televisión desde mi habitación de hotel. Lo curioso fue que unos meses después recibí una carta de Southwest en la que negaba que se haya producido una emergencia durante ese vuelo. Muchos me han preguntado qué le dije a mi esposa. Básicamente, le escribí que la amaba y a mi hijo recién nacido con todo mi corazón. Nunca escribo ese tipo de mensajes, así que ella inmediatamente preguntó qué estaba pasando. Todo lo que pude pensar en ese momento es que no podía hablarle de cosas malas, así que le enviaría un mensaje de texto al aterrizar. Ella me dijo que nunca quiere volver a recibir un mensaje de texto así, pues tuvo que esperar 20 minutos que parecieron eternos antes de recibir un nuevo mensaje. Ya en tierra, sin embargo, para mí se sintió que pasó menos de un minuto. Finalmente puedo contar esta historia. Estaba volando con un amigo en el norte de Minnesota y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en un campo. Hacía viento y, mientras hacíamos el descenso, ráfagas de viento lo arruinaron todo y el avión se vino abajo en un ángulo extraño. Cuando aterrizamos, mi amigo se cortó la cara con la consola y estaba aturdido. Yo estaba bien. Salí del avión, saqué a mi amigo y tomamos nuestras cosas del área de almacenamiento. Probamos nuestros teléfonos móviles pero el de él tenía la pantalla rota y mi móvil no tenía servicio. Él había llamado por radio antes del accidente y le había dicho al tipo de servicios de emergencia que estábamos haciendo un aterrizaje de emergencia. Llamé por la radio informando que nos habíamos estrellado y que mi amigo estaba muy herido. La Guardia Nacional tuvo que venir a buscarnos. No tenía tanto miedo cuando él me dijo que tendríamos que aterrizar forzosamente, pero estaba nervioso y mantuve mi vista en mis pies todo el tiempo cuando me dijo que el viento era demasiado fuerte. No pude subir la nariz del avión nuevamente y me dijo que me preparara. Tenía mis manos a ambos lados del avión. Eran asientos estilo tándem y comencé a rezar.